A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿sabes cuántas personas en México tienen algún tipo de discapacidad? Según el Censo de Población del INEGI del año 2000, 2.3 millones de habitantes en la República Mexicana tienen alguna discapacidad física o mental. Estás hablando que para el censo del año 2010, esta cifra aumentó 150%. Y entonces llega a 5.7 millones de personas con alguna discapacidad física o mental. ¿Pero qué crees? Aquí es donde los datos no se entienden muy bien. La Organización Mundial de la Salud señaló que en el año 2014, el 14% de los mexicanos integraban este sector de la población con alguna discapacidad. Es decir, el equivalente a 16.5 millones de personas en ese entonces. Pues imagínense la diferencia abismal entre 5.7 millones y 16.5 millones. Esto nos lleva a preguntarnos si en realidad pudo triplicarse el porcentaje publicado por el INEGI o si por alguna razón se ha pretendido minimizar el tema de la discapacidad en México, porque aquí la cifra es de 5.7 millones, pero para la OMS es de 16.5 millones. Entonces, pues, ¿dónde estamos parados en eso? Ahora, lo cierto es que la desnutrición, la falta de información, las malas condiciones sanitarias de vivienda, los problemas de salud durante el embarazo, pues son parte de las condiciones que no permiten una adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas que originan malformaciones y discapacidad en los recién nacidos. Pero fíjense, antes de seguir, es importante dejar claro a qué nos referimos con discapacidad. De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, presentado en el año 2001, dice: las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Ahora, entre las discapacidades más comunes encontramos lo siguiente. La motriz. La motriz se refiere a la dificultad de una persona para moverse, pues caminar, desplazarse, subir unas escaleras, porque a la falta de toda o una parte de las piernas le sucede esto, pero también incluye a quienes teniendo piernas no pueden moverlas o representan restricciones para moverse de tal forma que necesitan ayuda de otras personas, no sé, silla de ruedas, algún aparato como andadera, alguna pierna artificial, alguna prótesis. Luego viene la discapacidad visual, que incluye la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales, a los que aún usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado que tienen el problema de la vista. Viene otra que es la discapacidad mental, que abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones de la conducta o del comportamiento. Viene la auditiva, que incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que pues presentan dificultad para escuchar o debilidad auditiva en uno o en ambos oídos, a las que aún usando algún aparato auditivo pues tienen dificultad de escuchar debido a lo avanzado de su problema. Luego viene una discapacidad contemplada que es la del lenguaje o comunicación. Esta se refiere a los problemas para comunicarse con los demás debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o conversar de forma comprensible. Luego viene la atención y aprendizaje, que se refiere a los problemas para comunicarse con los demás debido a las limitaciones por
por ejemplo, no ponen atención por determinado tiempo, tienen limitaciones para recordar la información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana, no tienen muy claro qué es a lo que se refiere. Y por último está la del autocuidado, que son las limitaciones o dificultades para atenderse por sí mismo, ¿no? En un cuidado personal, como bañarse, vestirse, comer, beber algo. Para el INEGI, los motivos que originan una discapacidad se clasifican en 4 grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada. Al respecto, en una muestra de 100 personas, este es un dato interesante, con alguna discapacidad se encuentra lo siguiente. Somos 100 personas, ¿de acuerdo? Bueno, 39 sufrieron alguna enfermedad. 23 están afectados por la edad avanzada. 16 la adquirieron por herencia durante el embarazo o al momento de nacer. 15 quedaron con lesiones a consecuencia de algún accidente y 8 es debido a otras causas. Ya casi para terminar con esta información, para el censo del 2020 se esperaría mayor exactitud en las cifras y datos específicos, pero no ocurre todo lo contrario. La semana pasada, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es el CONADIS o CONADIS, y organismos de la sociedad civil expresaron una preocupación muy grande por un anteproyecto del Censo de Población y Vivienda del año 2020, que deja fuera del cuestionamiento básico a las personas con discapacidad. Fíjense, en este anteproyecto del INEGI, ciegos, sordos y personas con discapacidad motriz o intelectual dejarán de contar en México. ¿Cómo es posible? Al respecto, el INEGI solo ha declarado que aún están en la etapa de pruebas y que no es la ideal para contabilizar a las personas con discapacidad. Bueno, ¿y luego? Precisamente sobre este tema, pero que ahí les va, esto es importante. Las instituciones, algo que ni las instituciones como el INEGI, ni los futuros candidatos para puestos públicos de elección popular deberían de olvidar, es que muchas de estas personas tienen derecho al voto, por supuesto, y que forman parte del padrón electoral. Pues, ¿cómo que ahora ya no existen? ¿Qué es eso? Sobre este tema, el INE emitió protocolos para que los funcionarios de casillas estén capacitados para atender a alguna persona con alguna discapacidad. Por ejemplo, aquellas personas con problemas en las extremidades superiores, el INE cuenta con un sello con la marca X y un cojín de tinta para que con el muñón e incluso con el brazo, pues se coloque este sello y se entinte con el cojín para poder marcar así la boleta. Además, se diseñaron bases urnas, que se pueden transportar y armar fácilmente para que personas, por ejemplo, de baja estatura o en silla de ruedas, que no pueden pararse de la silla de ruedas, o adultos mayores, pues puedan depositar su voto de manera libre y secreta. Para electores, por ejemplo, con ceguera o debilidad visual, pueden solicitar boletas con sistema braille, En caso de que no conozcan este sistema, pueden recurrir al voto asistido, en el cual una persona de su confianza los ayude a realizar la votación. También pueden acudir con perros guía, por ejemplo. Y algo muy importante, no deben de hacer fila para votar, ¿eh? Pasan primero. Los datos en este periodismo de vida reflejan una gran necesidad de atender los problemas que las personas con discapacidad en México encuentran a diario. Empezando por datos certeros, censos de calidad, en lugar de querer dejarlos fuera. ¿Cómo se le ocurre al INEGI decir eso? Es un tema que nos atañe a todos como ciudadanos.
sobre todo hoy a los candidatos, tendrían que tener, así como tratan la inseguridad, la salud, tienen que tratar la discapacidad. No la pueden negar. Porque, insisto, las personas con discapacidad, miles, millones, también son votantes y tienen el mismo derecho, como cualquier mexicano, de elegir a sus gobernantes. Por eso es la pregunta. ¿Qué tanto son tomados en cuenta en las plataformas políticas o que ellos se enteren de las plataformas? ¿Ustedes imaginan a alguien que no ve, por ejemplo? Esto me consta porque algún día hice ese ejercicio, lo puedes encontrar en YouTube y es brutal no ver, ¿eh? Ya les contaré esa experiencia increíblemente enriquecedora en mi vida. ¿Tú te imaginas que alguien no ve, solo escucha? Y escucha toda la bola de ¿qué dicen los candidatos? Pues tendría que tener auditivamente las propuestas, ¿no? Pues esa persona no puede consultar una página. La tienen que consultar auditivamente. Y las páginas no tienen esa herramienta para muchos ciegos. Eso no está bien. ¿Cómo van a hacer su voto inteligente? ¿En base a qué? A que se echan montón y a que los dimes y diretes y fíjate que mejor vas tú, yo me espero. Fíjate que ya se te acabó el tiempo y no te... ¿Qué es eso? No. Por eso te pregunto, a ti que me escuchas esta mañana, ¿eres una persona con alguna discapacidad? ¿Te has enfrentado a esta falta de inclusión? ¿Sabes qué propuestas tienen los candidatos en relación a tu bienestar? ¿Conoces a alguien que tenga alguna discapacidad? ¿Cómo confrontas esta circunstancia con esa persona? Creo que el voto del próximo 1 de julio es muy importante en función de las personas con alguna discapacidad y no se les está tomando en cuenta. Hoy vamos a hablar de esto, mi querido Emilio Valles Vidrio, qué gusto saludarte. Escríbanme a redes sociales, @QTF, Fernanda Familiar en Facebook. Pues, ¿cómo vamos a afrontar esto? Claro, buen día, Fer, a todos. Buen día. Saludándolos. Pues sí, efectivamente, es un grupo importante que de repente no se considera. A mí me llama la atención que todavía hay algunos espacios comerciales, culturales, en los que no hay espacios para personas con discapacidad, que no hay rampas, que no hay acceso, que no hay, por ejemplo, en algunos restaurantes, que no hay menús en braille, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas que no se consideran y que además pues, es una población importante que existe en nuestro país.